Había pasado toda su vida defendiendo la ley, creyendo en la justicia, la integridad y la equidad. Pero nada pudo prepararlo para esto. Su propio hijo fue humillado en público, de forma injusta y despiadada, por los mismos oficiales que juraron protegerlo. Cuando exigió respuestas, cuando pidió justicia, el sistema le dio la espalda. El departamento se puso del lado de los agresores, protegiéndolos en lugar de hacerlos responsables. El silencio reemplazó a la acción. La lealtad reemplazó a la justicia. Un jefe de policía se enfrentó a una decisión imposible: guardar silencio y sostener un sistema corrupto, o renunciar y exponer la verdad ante el mundo. Esta noche, nos adentramos en una historia de poder, prejuicio y una protesta que sacudió los cimientos mismos de las fuerzas del orden. Antes de comenzar, dale like al video y suscríbete para que más historias como esta lleguen a quienes necesitan escucharlas. David Morgan había pasado su vida defendiendo la ley con una disciplina inquebrantable. Como jefe de policía, se ganó el respeto a través de la justicia y la integridad, no del miedo. Sus colegas lo admiraban y la comunidad confiaba en él. En casa, era un padre dedicado. Su hijo, Ethan Morgan, inteligente, ambicioso y lleno de sueños, estaba dando sus primeros pasos hacia la adultez, sin saber que el mismo sistema creado para protegerlo podía traicionarlo de la forma más cruel. El departamento llevaba mucho tiempo sumido en jerarquías no escritas. Los oficiales blancos solían imponer su autoridad, de manera sutil o no tan sutil, desplazando a otros. Circulaban rumores de favoritismo, prejuicios y lealtades entre ellos, pero pocos se atrevían a hablar. David había esperado que su cargo pudiera proteger a su familia de esa realidad. Pero un día aparentemente normal, esa ilusión se hizo pedazos. Ethan había llegado a la comisaría para visitar a su padre, pero en lugar de una bienvenida, se encontró con la burla. Un grupo de oficiales lo acorraló, se mofó de su apariencia, cuestionó su capacidad y se rió de cada palabra que decía. Sus voces eran altas, sus gestos evidentes y la humillación pública. Ethan intentó mantenerse firme, pero el dolor de la falta de respeto era imposible de ocultar en sus ojos. No era una simple broma, era un acto calculado, diseñado para degradarlo, para dejar claro quién tenía realmente el poder dentro del departamento. No fue un malentendido, ni un chiste fuera de lugar. Fue deliberado. David exigió respuestas, pidió una investigación, creía en los procedimientos, en la responsabilidad y en el principio de que nadie está por encima de la ley. David Morgan no podía creer lo que acababa de suceder. La humillación de su hijo ardía en su mente como fuego. Ethan, normalmente seguro y sereno, salió de la comisaría aquel día con la cabeza baja, con el orgullo destrozado. David revivía la escena una y otra vez. Las risas, las burlas, la forma en que los oficiales que debían hacer cumplir la ley la convirtieron en un arma para degradar a su hijo. Como padre, la rabia lo invadió. Como jefe de policía, la traición fue aún más profunda. Tomó el teléfono y citó a los oficiales responsables en su despacho. Exigió explicaciones. ¿Cómo podían tratar a su hijo con un desprecio tan descarado? ¿Cómo podían comportarse de una manera que socavaba los mismos principios de justicia que habían jurado defender? Pero los oficiales se encogieron de los hombros, sonrieron con arrogancia y ofrecieron excusas disfrazadas de bromas. No hubo remordimiento, no hubo reconocimiento del error, solo soberbia. David acudió entonces a sus superiores. Solicitó una investigación formal, una pesquisa interna sobre el incidente. Durante días siguió cada procedimiento, presentó cada formulario y esperó que hubiera consecuencias. Pero uno por uno, sus pedidos fueron ignorados, retrasados o descartados. El departamento, con una cúpula de mando mayoritariamente blanca, cerró filas para proteger a los responsables. La lealtad entre ellos valía más que la verdad. La disciplina importaba menos que las apariencias. Y en cada respuesta, implícita o explícita, David escuchó el mismo mensaje. El sistema protege a los suyos, incluso cuando esa protección es injusta. La tensión crecía dentro de él como una tormenta. Observaba cómo los oficiales que humillaron a Ethan continuaban con su rutina diaria sin enfrentar consecuencias, recibiendo gestos de aprobación y elogios de colegas que priorizaban la unidad por encima de la justicia.
La frustración de David se transformó en incredulidad. Había dedicado décadas a construir una carrera basada en la integridad, creyendo que la justicia era ciega y la rendición de cuentas era real. Pero ahí, en el corazón mismo del sistema, veía el favoritismo y el prejuicio desnudos y sin vergüenza. Cada reunión, cada llamado ignorado, reforzaba la misma verdad dolorosa. La institución a la que había servido no se pondría de su lado ni del de su hijo. La humillación de Ethan se minimizó, justificó o enterró bajo la alfombra. David comprendió que exigir justicia no solo era difícil, sino peligroso. Lo enfrentaba a sus colegas, ponía en riesgo su carrera y desafiaba un sistema diseñado para mantener el statu quo. A medida que los días se convirtieron en semanas, la determinación de David se endureció. El silencio era complicidad. Permanecer inmóvil significaba decirle a su hijo, «No tengo poder para protegerte». Eso era inaceptable. Comenzó a documentarlo todo, cada interacción, cada rechazo, cada insulto. Grabó reuniones, guardó correos electrónicos y reunió pruebas. Documentar se convirtió en una rebelión silente, una forma de recuperar el control en un mundo que había humillado a su familia y había ignorado sus gritos de justicia. La tensión llegó a un punto de quiebre. Una noche, después de otra reunión más en la que sus superiores descartaron el asunto por completo, David tomó una decisión. Renunciaría. Dejaría atrás la placa, el cargo y la carrera que había tardado décadas en construir. Pero no se iría en silencio. Su renuncia sería una declaración, una protesta, una advertencia de que la injusticia prospera cuando el silencio prevalece. Sería una señal para quienes enfrentan prejuicio y discriminación, un recordatorio de que el coraje, a veces, exige sacrificios personales para defender lo que es correcto. Así, David Morgan se preparó para renunciar, no solo como jefe de policía, sino como un padre que no se negó a permitir que la injusticia definiera a su familia. Las apuestas eran altas, su carrera estaba perdida, su reputación en juego, pero la verdad, la reivindicación de Ethan y la exposición del sesgo sistémico valía cada riesgo. Esa noche, David salió de la oficina con el corazón pesado, pero con una determinación inquebrantable. Cada paso por la comisaría resonaba con la traición que había soportado. Oficiales a los que antes llamaba colegas, ahora lo miraban con hostilidad apenas disimulada, susurrando a sus espaldas. Otros evitaban su mirada por completo, como si su sola presencia desafiara el cómodo statu quo que habían construido durante décadas. Cuando presentó su renuncia a la mañana siguiente, no fue solo un papel, fue una declaración. En ese instante el murmullo habitual de la comisaría pareció detenerse. Sus superiores la leyeron, intercambiaron comentarios en voz baja, pero nadie intentó detenerlo. Nadie ofreció una disculpa por Ethan, nadie reconoció la injusticia. El silencio lo dijo todo. La institución valoraba más la autopreservación que la integridad, la lealtad más que la justicia. La renuncia de David sacudió inmediatamente al departamento y a la comunidad. Los medios locales recogieron la historia. Jefe de policía renuncia en protesta tras la humillación de su hijo. Algunos lo aclamaron como un héroe, otros lo criticaron por abandonar la placa que había llevado durante décadas. Pero David no buscaba elogios. Su objetivo nunca fue el reconocimiento. Era la verdad, la rendición de cuentas y un mensaje claro: la injusticia no puede ser ignorada, no importa a quién proteja. Hizo públicos los documentos que había reunido, correos electrónicos, registros de investigaciones ignoradas, testimonios sobre los oficiales involucrados. Cada prueba dibujaba la imagen de un sistema que protegía los privilegios mientras castigaba a los indefensos. El relato era innegable. A medida que se difundían los detalles de la humillación y la falta de consecuencias, la presión pública creció. Los ciudadanos exigieron respuestas, los defensores pidieron investigaciones, y dentro del propio departamento comenzó a ocurrir algo inesperado. La alta dirección comprendió la gravedad de la situación. Los mismos funcionarios que habían descartado sus solicitudes, ignorado sus reclamos y protegido a los responsables, ahora se enfrentaban a una decisión. La reacción dejó claro que mirar hacia otro lado ya no era justificable. Se pusieron en contacto con David, no con disculpas, sino con un reconocimiento contundente.
Su renuncia no podía mantenerse si el departamento quería conservar alguna credibilidad. Formalmente la rechazaron, instándolo a quedarse y liderar las reformas desde adentro. Más importante aún, el incidente provocó una reflexión mucho más profunda. Oficiales y administradores comenzaron a cuestionar prácticas, a examinar prejuicios y a reconocer que proteger a los suyos a costa de la justicia erosionaba la confianza de las mismas personas a las que habían jurado servir. Para Ethan, la humillación se convirtió en una lección de resiliencia, una prueba de que la justicia, a veces, exige perseverancia, coraje y la disposición a enfrentar a instituciones poderosas. La protesta de David, aunque profundamente personal, se transformó en un símbolo. Recordó a todos, dentro del departamento y fuera, que el silencio es complicidad, y que